Cuando hablamos, mi gente, Dios se la bendiga. Cuando hablamos del contexto de una palabra, ¿de qué estamos hablando, Violeta? Del contexto de una palabra. Sí. Las palabras que están antes y las palabras después. Están las palabras que envuelven a el versículo. Estamos hablando del término. El contexto de una palabra es el término, ¿no? Perdón. Estamos hablando de un término, el cual el contexto define el significado del término. ¿Entiende ahora? Amén. Ok. Entonces, cuando hablamos del contexto de una sola palabra, estamos hablando de un término que ese término, el contexto es que define el significado. Amén. Estaremos hablando de la limitación que le van a dar a la... No, porque que el término es que limita. El término, perdón, el contexto es que limita. El contexto es que define. Porque, por ejemplo, observa esto. Vamos ahora a hablar algo muy sencillo. Lo que tratamos un poquito de la resurrección. Oh, perdón, Chele. ¿Sí? ¿Sí? Ok. Hay dos clases de resurrecciones, ¿sí o no? La resurrección de los justos y de los injustos. de los vivos y de los muertos. ¿Y cómo un muerto puede resucitar, Charles, si está muerto? Sí, porque hay diferentes Pero explica. de muerte. Hay un muerte espiritual, hay muerte física. No, el contexto. ¿Cómo lo está definiendo? Tiene a la existencia y el que está en Cristo resucita con un cuerpo glorificado. No, estamos dando un ejemplo. El Señor Jesucristo trajo de nuevo a la vida a Lázaro o lo resucitó. Trajo a la vida. Trajo la vida. Pero en el contexto se usa el término resurrección. Yeah. Ahora, Solo Cristo cuando, resucitó. exactamente, cuando entendemos de qué manera se está usando el término resurrección, se está hablando en el contexto de traerlo de nuevo a la vida. Ahora, Salveto, ponga atención a lo que voy a decir para que usted vea que esto le abre la mente. Cuando hablamos de la resurrección de los vivos y la resurrección de los muertos, la pregunta es cómo un muerto puede resucitar si está muerto. Porque resurrección significa Volver a existir, pero en vida, en conexión con Dios. Y tiene vida, un cuerpo glorificado. Pero la gente que van a resucitar sin Cristo tiene un cuerpo de muerte, condenado. No resucitan. Entonces, se usa en la resurrección de los condenados, resurrección de muerte. Pero ahora el punto está, ¿es correcto decir que un muerto haya resucitado? No. Si está en el estado de muerte y permanece en el estado de muerte, ¿te entiendes lo que estoy hablando? Sí. Ahora, ¿en qué contexto se está usando el término resurrección? Ya en este caso la persona es llamado a recibir su condenación. Exactamente. Eterno. Exactamente. Entonces está hablando de la resurrección de condenación. Yeah. Pero en realidad cuando entendemos el término y lo que es resurrección, es imposible que alguien que se ha traído a la existencia de nuevo en espíritu, alma y cuerpo totalmente en sus tres componentes y presentado al juicio, ante el juicio del gran trono blanco, esta persona, pero la trae a la existencia de nuevo, pero todavía está en desconexión, está en muerte, en su estado de muerte, porque ¿cómo entonces que ha resucitado? Si la resurrección es para el cuerpo, pero tiene un cuerpo de muerte, no tiene un cuerpo glorificado. ¿Entiendes de lo que estoy hablando? Entonces la gente le llama esto, bueno, y los términos, tú lo has visto bien aún en la Biblia, la segunda resurrección. ¿Me doy a entender? Entonces, tú tienes que entender cómo se está usando el término. Amén. Ahora, el contexto define qué? El término. Amén. ¿El contexto define qué? El término. Ok, ahora, siempre lo voy a estar repasando esto y trayendo un poquito para que tenga esto siempre pendiente. Cuando hablamos del contexto gramatical, Violeta, filología, yo creo que tú entiendes eso. El contexto gramatical Filológico. es la ¿cómo se dice? Las reglas gramaticales que se están utilizando, las reglas de comunicación de Dígame el ese idioma. Y ya. Ok. Porque yo te entiendo el campo de traducción. Pero no solamente es el idioma, sino también las reglas que se aplican Sí, en pero ese es que momento. cuando te habla del idioma sabemos que vamos a entender que vienen las reglas, ¿o no? No. Sí, No, lógico porque... el español del Quijote no es No, el porque español de ahora. aquí, vamos a coger esto. Aquí, el contexto gramatical, hermano, cuando hablamos del contexto gramatical, estamos hablando de qué significa
esa expresión en el estado original. Ya, entonces son las reglas de comunicación. Exactamente. No, ¿qué significa en el estado original? Ahora, cuando estamos en la situación de traducción, ya aplicamos lógico, regla y todo eso. Ok, ahora, sabemos que la Biblia originalmente fue escrita en ¿cuántos idiomas? 3. ¿Cuáles son? Hebreo, griego y arameo. Especifica, porque hay varios griegos y hay varios... El koiné, el común. porque hay que especificar. Sí, sí. Por Porque ejemplo, hebreo, si tú dices hebreo, ¿cuál hebreo? ¿Moderno o antiguo? No, antiguo. Porque puede ser. Si tú dices griego, ¿cuál griego? ¿Clásico, koiné o moderno? Que es más complicado El todavía. paleo hebreo. Es el antiguo, sí. Y si tú me hablas de algunas porciones en arameo, arameo antiguo. Ok. Cuando hablamos del contexto inmediato, ¿de qué estamos hablando? Yoladis. Antes y después. Inmediato. Sí. Y antes y después. Okay. Ya. Cuando hablamos del contexto del libro, ¿de qué estamos hablando? Del libro en sí, quién lo escribió, cuáles fueron las circunstancias, cuál fue la problemática, por qué lo escribió, las circunstancias, Que se dieron los para hacer que... receptores. Exactamente. ¿Qué, Aquí. cómo, cuándo? ¿Cómo? Exactamente, ¿se recuerda? Cuando hablamos del contexto bíblico, de toda la Biblia. cuando hablamos del contexto remoto, Violeta, De los libros que están antes y después. el contexto remoto, Se remonte hasta remoto, se remonta. Génesis. Un ejemplo, ¿Sería todo el libro? ¿cuál es el contexto de Hebreo? El Antiguo Testamento, ¿no? Sí, pero ¿cuál de ellos? Levítico. Levítico. Ahora, el contexto bíblico habla de toda la Biblia, ¿o no? Amén. ¿Sí o no? Sí. Ahora, ¿qué generó que las escrituras vengan a nosotros? ¿Cómo se formó el canon? ¿En qué idioma fue escrito? ¿Te entiendes? Del contexto bíblico, ok. Contexto histórico, Estudiar la cultura, el tiempo, en donde fue escrito, histórico. ¿sí? Los hechos. De quién Contexto literario, ¿A qué tipo literario pertenece? Si es si así es poético, histórico, profético. Doctrina. Entonces, en el contexto del libro, una de las reglas de oro es que todos los párrafos, los versículos, los términos, tienen que armonizar con todo el tema central, con todo el contexto del libro. ¿Me doy a entender? Ahora, una de las reglas que tenemos que entender por qué fue escrito el libro. ¿Qué generó que se escribiera el libro? ¿Me doy a entender? ¿Cuáles fueron las circunstancias que se dieron? Esto es muy importante, por eso yo digo, coja una carta, un libro corto como Judas o como Filimón o cualquiera de los libros que le guste a usted, su libro favorito de la Biblia, y aplique estos métodos. Entonces, segundo, descubrir la forma en que el autor organizó el libro, la estructura, ¿o no? ¿O no? La estructura. Pero en la estructura, ahí usted va a tener que averiguar qué clase de literatura. ¿Por qué? Los salmos son diferentes. Los salmos tú no los puedes estudiar como tú estudias Apocalipsis, a menos que no sea un salmo Profético. profético o apocalíptico. Proverbios tú no lo puedes estudiar como Isaías. Eclesiastés tú no lo puedes estudiar como Filimón. Entonces, la estructura es muy importante, amén. Amén. Ok, ahora, ¿por qué fue escrito el libro? Eso ya lo sabemos. ¿Quién escribió el libro? La biografía del autor. ¿Quién escribió el libro? La biografía del autor. ¿Quién lo escribió? ¿Por qué lo escribió? ¿A quién le escribió? La biografía del autor. ¿De dónde viene esa persona? ¿Quién es esa persona? ¿Es letrada? ¿Es una persona con un trasfondo, vamos a decir, de guerrerista? O utilizaba un asistente o Un pastor. ¿Era un legislador? ¿Era un escribano? ¿Era un doctor? ¿Era un pescador? ¿Cuál era su ámbito social? ¿Dónde se desenvolvía? ¿De dónde viene?
qué idioma hablaba, cómo era el entorno que lo rodeaba, su intelecto, su espiritualidad, cómo era, su vida física, tenía achaques, tenía problemas. Era una persona alta, de estatura, pequeña. Era una persona de apariencia, sí o no. Tenía complejo, que sabes tú. Había muchas cosas. ¿A quién le escribió? ¿Cuál era? Charlene dijo algo muy bueno que me gustó. Ella dijo, ¿a quién le escribió? Había que analizar cómo era, cómo estaba su relación con Dios. ¿A quién le escribió? Eso es muy importante. Porque cuando a quién le escribió, analizamos la situación. El problema de qué índole era. Era doctrinal, era de persecución. ¿En qué tiempo fue escrito el libro? Había apostasía, había persecución, había crisis, había avivamiento. ¿Qué se estaba desenvolviendo en ese momento? ¿Me doy a entender? Entonces, ¿a quién le escribió? Eran gente obediente, rebelde. ¿A quién le escribió? ¿Cómo eran? ¿De qué cultura eran? Eran griegos, eran judíos, eran romanos. Por ejemplo, ¿a quién le escribió Lucas? Teófilo, así ya. No, No, excelentísimo. ¿Cómo? ¿Cómo? Al excelentísimo. ¿Cómo? Persona con una reputación. Le está hablando a una persona que ostenta un cargo de excelencia. ¿No será como un nombre que él inventó? No creo. Porque si vemos la primera carta de Juan, o segunda carta de Juan, habla de la señora. No, pero excelentísimo Teófilo. ¿Y qué significa Teófilo? En esa época. Teo significa Dios, aquel que ama a Dios. Aquel que ama a Dios, Amén, o que quizá, sigue a Dios. Pero ahora, aludiendo quizá a la sí, iglesia. pero el punto está que ese término no se usaba a cualquier persona. Sí, Pero se está aludiendo a la usando un iglesia. término, permiso, que cuando tú analizas las cartas de los presidentes de los pretorianos, de esa gente grande, se le decía su excelencia, excelentísimo. No era cualquier persona que se le daba ese título y está escribiendo un hombre letrado. Está escribiendo un hombre letrado. Y está la posibilidad de que Teófilo ostentaba un cargo de importancia en la sociedad. O era un noble. O una persona de un linaje pudiente. Puede ser. Por eso Un es noble. porque eludir- Un alto. Aquí viene, ¿cómo fue, hermana? Un noble. Uno de la línea de la nobleza. Por eso porque era un doctor y conoce a esa gente. Entonces, Lucas no le va a decir a una persona, porque por ejemplo, a la señora, a la amada señora, al pastor tal, al evangelista tal, no, oh excelentísimo. Sí, se está refiriendo a una persona de Pero ahí jerarquía. lo importante es Sí. que en sí la carta le escribe para los gentiles. Los gentiles. Sí. Él le está hablando, yo sé, pero él le está escribiendo a una persona Una persona griega quizá. que él siguió enseñando. Por ejemplo, cuando tú analizas el primer capítulo de Lucas, tú te das cuenta de que él comenzó la secuencia para enseñarle con luz y detalle acerca de la verdad que en él y en ellos había sido ciertísima. Entonces, tenemos que entender que a quién le está escribiendo. ¿Me entiendes? Por ejemplo, vamos a ver, no le voy a poner tan difícil porque a veces imagínate, si yo le digo, ¿a quién le escribe Sonfonía? Imagínate tú, dime. No, así no. Bájale algo, no. Entonces, siga. Vean, no, pero no, así no. No, hermano, así no, por favor. Tenemos el libro de Judas, 25 versículos. Más o menos, sí. Ok, 25 versículos. Ya. ¿A quién le escribió Judas? ¿Quién es el público de Judas? Antes de Apocalipsis. ¿Este Judas es el hermano?
Sí. El medio hermano. No es Judas. Hermano o medio hermano. A los judíos sería, si es el medio No, pero hermano. aquí. Hermanos, cuando usted vaya a estudiar un libro, aquí, vaya a estudiar, cuando vaya a estudiar el contexto del libro, primero lo primero que usted tiene que hacer es, ¿qué es lo primero? Número 1. ¿A quién le escribe? No. ¿Quién? No, ¿quién lo escribió? No. ¿Cuáles fueron las circunstancias que se generaron, que se dieron para que este libro fuera escrito? Para que se escribiera el libro. Segundo, aquí, la organización, cómo el autor organizó el libro. Tercero, ¿quién lo escribió? La biografía de quién lo escribió. Cómo era su vida espiritual, su intelecto, su sociedad, su físico, cómo se desenvolvía, cómo se desempeñaba. Era una persona letrada, era un doctor. Esdras, por ejemplo, era un doctor, un escribano en la ley. Pablo, dígame, imagínate, un hombre súper preparado. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que tenemos a la biografía de la persona. Ahora, ¿a quién le escribió? Judas. No. ¿A quién le escribió? Vamos a ver qué dice. Aquí dice no, alguien específico. A los llamados santificados en Dios Padre y A la guardados, iglesia. ¿Y dónde estaban ellos? guardados en Jerusalén. Jesucristo. ¿Y dónde estaban ellos? Ahora hay que entender algo. Para entender a Judas un poquito mejor, tenemos que entender también a Pedro. Ya. Ahí vamos a más o menos entender la cosa. Pero aquí, ¿a quién le escribió? ¿Se entiende? ¿A quién le escribió? ¿Cuál era la condición? ¿Cuál es la relación? ¿Cómo estaba la relación de esa persona, de los receptores, en su relación con Dios? ¿Cómo estaba? ¿Era saludable? ¿Era complicada? ¿Había rebelión? ¿Había pecado? ¿De qué cultura era? ¿Qué idioma hablaban? ¿Están entendiendo? Tercero, ¿qué circunstancia histórica? Bueno, ¿qué circunstancia histórica originó el libro? Las circunstancias históricas, ¿cómo estaba la historia? ¿Cómo estaba aquí? Oiga, ¿cómo estaba el mundo religioso? ¿Cómo estaba el mundo político? ¿Cómo estaba la sociedad en ese entonces? ¿Cuáles eran los problemas? ¿Qué era lo que hostigaba y lo que era hostil hacia la iglesia? Ok, ¿cuál es el tema? Yo pienso uno aprende mucho cuando hace toda esa pregunta a un libro. No va a entender. ¿Cuál es el tema? ¿Qué tema lo identifica por la palabra o su sinónimo que se No, repite porque más en el- aquí, entendamos. Si tú tienes el por qué fue escrito el libro, si tú sabes ya eso, Tienes el tema. automáticamente tú caes en el tema. Ya. El tema central. Ahora, cuando tú tienes toda esta información reunida, todo párrafo, todo versículo, todo término, todo capítulo, toda frase, punto y coma que tú leas, tiene que estar alineado al propósito y al tema central del libro. Es difícil que tú te salgas fuera de contexto. ¿Está entendiendo? Entonces, nosotros nos quedamos en hacer un resumen del tema y propósito específico. Hacer un resumen del tema y propósito específico. Ahí nos quedamos. Un resumen del tema. Cuando usted va a resumir un tema, ¿qué tú haces? ¿Un bosquejo? No. Página 106. ¿Se recuerda? Hacemos un bosquejo. Usted tiene que aprender a hacer un bosquejo. Hermano, este libro cuando lo tenemos, usted tiene que, no vamos a practicar eso, Porque usted tiene que saber cómo hacer un bosquejo de un libro. Por eso que usted, lea Biblia. Porque tú no das un trabajo específico para hacerlo con un Eso es lo que lo vamos a hacer. Sí, Sencillo, un libro sencillo. Sí, Tito. No vamos a complicar. ¿Cómo? Tito. ¿Cuál? Dijo Tito. ¿Timoteo?
Claro, porque tú hiciste algo allí, ¿verdad? Ajá. Asni ella. Copieta. ¿Tú me entiendes? Y venir y que ya. No, así no. Hermano, Eso, eso sí, gracias a Dios. eso no es de Dios. Esto no es de Dios. Plagieron. Hay malicia, yo hermano. ¿Por qué tú quieres que hagamos el de Chalén a Isaías 66 capítulos? Dime. Ay, Ella dice que ella quiere hacer, ella quiere decir Isaías de que 66 capítulos. te vamos a... Oye, pasamos hasta que Cristo venga aquí. Pero, Entonces, este que menciona Judas, Judas o Filimón o... 5.7. Tito, ¿Qué te parece la primera carta de Juan también? Qué buenísima. También muy linda. Y es contigo también. ¿Me entiendes? La primera carta de Juan buenísima. Porque yo no lo voy a meter en Apocalipsis porque ya usted sabe. Santiago es otro. También. No, que hay un trabajo de Santiago que lo vamos a hacer. Espérate. No hemos llegado ahí. Entonces usted hace un bosquejo. Y yo recomiendo que todo creyente debe conocer cada libro de la Biblia y saberlo bosquejear. Para evitarse problemas acerca de explicar propósito, circunstancia, contexto, receptores, la biografía del autor, etc. Amén. Entonces, Violeta, por favor, una vez Que se tiene a mano toda la información acerca del autor, los lectores originales y la situación histórica, el paso final es resumir tales datos en una frase que exprese el propósito del libro. A partir de esta se puede también indicar el tema del libro en una frase más concisa. párame ahí. Hermano, oiga que le voy a decir. Usted, nosotros o vosotros tenemos que entender algo. Y es lo siguiente. Recuerde que usted es único, ¿eh? Amén. Amén. Y usted puede usar su propia palabra, pero no se salga del tema. ¿Me doy a entender? Por ejemplo, ¿qué tema central usted le pondría a Santiago? Violeta. Santiago. Oye, Ay, Santiago. Santiago. Marta, ayúdame ahí. Aquí la fe sin obras, ¿no? La fe sin ¿Cómo obras. tú le pondrías? Santiago. No, tú, el tema que tú le pondrías. Él habla de la fe sin obra y muerte. El creyente. ¿Cómo sería? El creyente. Tu tema, tú como persona, ¿qué tema tú le darías a Santiago? Ya que tú ya estudiaste todo esto. Tu tema. Si lo ha estudiado, bueno, pero... Si saliste del pensamiento central. ¿Tú comenzaste bien, Violeta? ¿Las obras? ¿La fe sin? La fe sin obras es ahí. La fe y las obras, el creyente. Ese es tu tema, ¿verdad? Ok. Yorladi, ¿qué tema usted le daría? En sus propias palabras. La fe produce las obras. Miguel, ¿qué tema tú le darías? Estoy de acuerdo con lo que ella dice ahí con Violeta, pero cada quien tiene un tema, pero no nos salimos de la línea, ¿ves? Siga. Pasa. Marte, Bueno, yo fijamente no puedo decir que estoy activo en ese libro, pero... pasa. No, yo no paso, porque siempre hay otra. Lo que pasa es que tú tienes fe, una fe viene siendo como el viento, como una fantasía, pero cuando tú la fe... Páreme se ahí, ve- dijo se ve algo muy fruto. importante. Páreme ahí. Oiga la palabra que acaba de decir, fantasía. Ponga No, atención claro, ahí. porque a veces, por la fe, porque yo tengo fe, tú ves, pero como una fantasía, o como el viento, pero cuando se ve obra, cuando se ve fruto, La idealización. sería. efectivamente, ponerlo en práctica. Y ahí que está. Entonces usted dice la fe en práctica. Eso es que es bonito y poético. También. Es el poeta. También. Sí, ¿Saben qué tema tú le pondrías?
El hermano sacó eso de mi ¡Oh! Plagier, ella se hace un porque, plagier de su yo iba a decir el fruto del creyente en práctica. Ok. Rosa. Muéstrame tus obras También. con tu fe. También. Yo le pondría vivir por la palabra. Amén. Ay, tan bonito. ¿Ya? Así, ¿no? Move niet zo moeilijk te zijn. Entonces, pero Pero a veces uno piensa tan difícil. pero- ese es el problema Ya. nuestro. Aquí, fíjese. Todo diferente forma de expresión del tema. Pero nos salimos. No. Eso es cuando sabemos el contexto del libro. Cuando sabemos quién lo escribió, por qué lo escribió, las circunstancias. ¿Me entiendes? Etcétera. Entonces, hay libros que te dan inmediatamente el tema central. Apocalipsis. Por ejemplo, Apocalipsis, en el capítulo 1, váyase a Apocalipsis, capítulo 1, váyase, lean. Y Génesis también. ¿no? Que no hay que, Ah, la revelación de Jesucristo. ya, y mira que te lo pone hasta en una coma. Para que no te pases. Y el mismo título del libro, Apocalipsis, significa revelación. Entonces, ya nosotros estamos familiarizados ya con el tema del libro. Y Génesis con el título nada más te da el Ya, ok. Ahora, si nosotros vamos, por ejemplo, a Lucas, capítulo 1, versículo 4, léalo para que usted vea, que ese es muy bueno. Hermano, estamos repasando un poquito, no nos vamos a quedar mucho ahí, ¿eh? Lucas 2:4. Así que, por favor, aproveche. Lucas 2:4. Lucas 1 hasta el 4 y ponga atención. Observe cómo Lucas se expresa. Ponga atención cómo el doctor Lucas se expresa. ¿Quién lo puede leer, por favor? Amén. Por favor. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Entonces, Lucas le está escribiendo específicamente a alguien. Sí, sí, Excelente. personal. Él le está escribiendo a alguien. No le está escribiendo a una multitud, pero se entiende que cuando se dice aquí viene, ponga atención aquí, ponga atención a lo que estoy hablando. Cuando se dice cómo presenta Lucas a Cristo, ya entendemos. Pero cuando dice a quién le escribió Lucas, a alguien específico. ¿Está entendiendo? Porque si tú analizas a Mateo le escribe a todos los judíos. Pero Lucas aquí le está escribiendo específicamente a una persona. Ahora, cuando Lucas presenta a Cristo, lo presenta como el hombre perfecto. ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? Entonces, aquí viene el punto que uno tiene que entender esto. Lucas enseña claramente el tema. ¿Y cuál es el tema de Lucas aquí? Presenta a Jesucristo como Salvador, ¿no? Sí, pero El tema. aquí, Cristo, el hombre Pero perfecto. con verdad que está escribiendo algo ciertísimo, ¿no? Sí. Dedicatoria Después de a Mateo. Sobre investigar. las- él está resumiendo, ¿no? Resumiendo. Y especificando el propósito, ¿no? ¿Y qué es lo que está resumiendo Lucas? Las obras y vidas, ¿no? Acerca de la palabra y la enseñanza de Jesucristo. Sí. Amén. Ponga atención. Entonces sigamos. San Juan capítulo 20, versículos 30 y 31. Juan 20:31. Por favor. Y con esto voy a dejarlo ahí. ¿Sí? Para seguir. Juan 20:31. Juan 20:31. Amén. Dele, hermano, por favor. Que el tiempo se nos... Quiero aprovechar para hacer el ejercicio de... Al propósito. ¿Qué dice? ¿Eh?
Venga, Charlene. El propósito del libro. ¿Cuál es el propósito de Juan en escribir el libro? Violeta. Sí, porque está como buscando a alguien. Yo Pero te ayudo. estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Ahora, ponga atención. ¿Cómo presenta Juan a Jesucristo, Charlie? Como el Hijo, el Mesías. El verbo. Wacht even. El verbo, la palabra, ¿La palabra qué? la palabra encarnada. Ok. El Hijo de Dios también. El Hijo de Dios. Ya. La palabra encarnada. Pero ahora viene el punto. ¿Cuál es el propósito del libro, Charlie? Para que crean que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces, tenemos el propósito del libro y tenemos la presentación de Cristo a través del libro. ¿O no? Ya. Porque observa esto. Mateo presenta a Cristo como, Como el Rey Mesías. ¿o no? ¿Sí o no? No siempre le dan, por ejemplo, el propósito. En este caso, Juan sí lo da. Por eso yo he escrito. No, eso. hay algunos que a Uno tiene simple que vista tú lo buscarlo. ves. Por eso yo recomiendo que se lea el libro Muchas veces. mínimo 10 veces. como algunas 10 veces. Para evitar Ya. caer en otra cosa. ¿Está entendiendo esto? Ok, Violeta, sigamos. Con, ¿Sí? con mayor frecuencia, Sí, sí, sí. la intención del autor debe ser comprendida en forma indirecta. Un método clave para comprender un tema oscuro es buscar el tipo de corrección o el de instrucción utilizado en el libro o el de ambos. Un ejemplo lo constituyen las 5 advertencias en la epístola a los hebreos respecto a desertar de la fe en Cristo y regresar al judaísmo. Obviamente el propósito de la carta es prevenir a los cristianos judíos de la consecuencia de dejar a Cristo y volver a sus antiguas costumbres. Pero ahora viene un problema de que algunos dicen que después que tú eres salvo, tú no pierdes la salvación. Salvo siempre salvo. Si permanece, varón, no la pierde. ¿Estamos de acuerdo o no? Claro, sí, sí permanece. Si permanece no la pierde, ¿verdad? Pero, si se Pero descuida- aquí, pongamos atención, que aquí estamos, esto yo lo leí una vez y lo estamos estudiando, pues yo quiero que usted, vamos a repasar algunos versículos, vamos a repasarlo todo, porque yo quiero terminar hoy esto y dejarlo en el 5.8. Pero yo quiero que usted vaya conmigo, se mueva conmigo al libro de los Hebreos, porque esto es muy importante, porque, hermano, es una doctrina que está arrasando con el pueblo de Dios. Que después que tú eres salvo, olvídate que yo no pierdo mi salvación. Puede festejar así todo. Y líderes grandes predican, no porque es por gracia, sí es por gracia, pero hay una responsabilidad del hombre. Dios creó al hombre con un libre albedrío. Entonces Dios le dijo, no coma del árbol. ¿Y quién comió? El hombre. ¿El hombre decidió comer o no? El pueblo de Dios en el desierto desobedeció a Dios, ¿sí o no? Amén. ¿Verdad? Ahora viene el punto. Y ponga claro, y ponga atención a lo que voy a decir, lo he dicho varias veces. La salvación es Jesucristo. Amén. Jesucristo es el Salvador. Ahora, como Salvador, Jesucristo tiene un plan, Dios tiene un plan de salvación. Ahora, ni Jesucristo ni el plan de salvación se cae, eso lo sabemos. Ahora, el creyente que cree en Cristo entra en el plan de salvación. Ahora, en este plan de salvación hay una responsabilidad que se llama obediencia. Si usted desobedece los dictámenes de las escrituras, de la palabra de Dios, y comienza a desobedecer y a vivir una vida mundana y pecaminosa, usted se pierde. Pero el plan no se cae. Eso es lo que la gente no quiere entender. El plan de Dios no se cae. Amén. Pero tú eres que te sale por desobediente. Claro. Entonces, aquí se le está hablando a creyentes judíos. Y fíjese, hermano, yo he escuchado maestros predicar esto y le dan una tonalidad totalmente diferente. Wow. Ok. Que yo digo, pero eso no es lo que dice el texto.
Ellos no entendieron porque algunos dicen que, pero cómo un Señor puede quitar su Santo Espíritu de una persona y cuando regrese volverá a darle, volverá. Entonces ahí no entendieron porque es el persona mismo que sale. ¿Y cómo fue que Lucifer, creado en santidad pura, cayó? La persona sale, pero todavía el Espíritu Santo trata con esa persona para regresar. Eso es. Pero ahí había una confusión con esa persona que estaba hablando. Dice, pero ¿cómo así? No entiendo que el Señor, cuando una persona se aparta, de que quita su Santo Espíritu. Y luego cuando la persona regresa, vuelve a nacer de nuevo. No. That's happening. No, las cosas no trabajan así. Una cosa hay que entender, hermano, y ponga atención, que esto es muy importante. Cuando una persona recibe a Cristo, es sellada con el Espíritu Santo. Aquí. Cuando una persona recibe a Cristo, es sellada con el Espíritu Santo. Ahora, cuando la persona comienza a pecar, aleluya, el Espíritu Santo está con la persona para que se arrepienta. Pero si la persona no quiere arrepentirse, vivir para Dios, por su decisión, está la posibilidad de que se pierda. ¿Me entiendes? Porque entonces, mucha gente dice, no, porque Dios no quita su Santo Espíritu. Hermano, Lucifer estaba cerca del cielo y cayó. Y querubín, oiga esto, querubín y ungido. Y cayó. ¿Quién es más malo que el diablo en el universo? Entonces, ¿cuál es el motivo de él? Eso es importante saber. ¿Está entendiendo? ¿Por qué fue derrumbado el motivo? El orgullo, su decisión de rebelarse contra Dios, de querer ser como Dios, de exigir la adoración que le pertenece a Dios. Señor, hay cosas que le pertenecen exclusivamente a Dios y hay cosas que le pertenecen exclusivamente a la criatura. ¿De quién es esta moneda? De César. Pues dale a César lo que es de César y dale a Dios lo que es de Dios. Punto. Jesús lo puso claro ahí. Amén. Amén. Entonces, Violeta, Hebreos capítulo 2, versículo 1 hasta el 4. Pongamos atención. La advertencia a no descuidar el mensaje de Cristo. La advertencia a no descuidar el mensaje de Cristo. Está hablando en la práctica y le está hablando a creyentes que se convirtieron del judaísmo. ¿Me entiendes? Ahora, ellos estaban dejando el sacrificio de Cristo para sujetarse otra vez, someterse otra vez a los dictámenes, a los rituales de la ley, para así ser justificado y llegar a Dios. Entonces aquí viene el punto. El escritor de los Hebreos le da una tremenda advertencia acerca de esto. De que si usted es creyente, oiga, Juan 14:6, Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie. Absolutamente nada. Absolutamente nadie. Pero los musulmanes dicen que ellos no necesitan un mediador. Yo lo digo así a rajatabla. Oiga, para que la gente se concientice Ellos pueden llegar. de lo que hay. Oiga esto. Si la persona no se ha arrepentido, no vive conforme a la voluntad de Dios, no se guarda en santidad, en vivencia de la palabra, sea quien sea, cualquier ser humano, no ha recibido a Cristo como Salvador, no se ha arrepentido, no ha recibido a Cristo como Salvador, no vive conforme a la palabra, se pierde. Y Pablo es muy arrajatable en eso. Dice, aún un ángel que viene a predicar. Sea maldito. Dios mío, es una maldición fuerte. Eso es lo que Oiga, pasa a porque, Víctor oiga lo Manuel. que pasa, es que Pablo entendía Ya, lo serio que era sí. la situación de la salvación. Ya, claro. Sí, Que con eso no se relaja, con eso no se juega. Entonces, tenemos que entender que el escritor de los Hebreos le está hablando a creyentes. No le está hablando a neófitos, no le está hablando a recién convertidos, le está hablando a creyentes. A gente que habían salido del judaísmo y se habían convertido a Cristo. Y que estaban dejando a Jesucristo para meterse otra vez en el judaísmo y los rituales del judaísmo de la ley. Y ser justificado por medio de la ley. Pero la Biblia dice que nadie se puede justificar por medio de la ley. Solamente por la fe en Jesucristo. Entonces leamos con
Leamos, Violeta, con fuerza, por favor. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. ¿A quién le está hablando? A judíos, creyentes. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Páreme ahí. ¿Cómo escapar, hermano? ¿Cómo vamos a escapar nosotros si nosotros nos descuidamos en nuestra vida, en nuestra comunión con Dios? ¿Cómo? ¿Cómo? La gente que anda relajando, jugando a la iglesita. Los creyentes que se están descuidando, que están caminando con la corriente de este mundo. Con la corriente de este mundo. La gente que está en iglesia donde le están enseñando falsedad, engaño, falsa doctrina. Gente que está viendo muchas cosas en YouTube, que están confundidas, que no conocen las escrituras, que no les gusta estudiar la Biblia, que no les gusta meterse a profundidad en la palabra. Y comienza a descuidarse en su relación con Dios. Y cada día va de mal en peor. La pregunta es cómo esa persona escapará si se descuida. Porque, hermano, no hay otro sacrificio. No hay otro Salvador. Solo Jesucristo es el Salvador. Enviado por el Padre y revelado por y revelado por el Espíritu Santo. Entonces, la gente que cree es salvo, siempre es salvo, no, solamente escogen algún versículo para apoyar su idea. ¿Por qué no leen eso? Es que tú no has escuchado a algunos maestros enseñando esto. Que le dan una tonalidad. No, que eso no fue lo que quiso decir. Okay. Hermano, por favor. Usted ve lo importante de estudiar el contexto del libro. Usted ve lo importante de estudiar por qué el libro fue escrito. Usted ve lo importante de estudiar quién escribió el libro. Usted ve lo importante de estudiar a quién le escribió. Usted ve lo importante de estudiar la situación histórica del libro. Usted ve lo importante de estudiar el tema central del libro. Usted ve lo importante de estudiar para evitar esto, hermano. Y le dan una tonalidad que tú dices, espera. Yo no escuché bien. Sí, porque aún van más lejos de ahí diciendo que la gente que se aparta porque nunca fueron nacidos de nuevo. Pues Lucifer nunca fue de Dios. Perdón, pastor, ¿puedo preguntar? Sí. Esto no entiendo yo bien. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Ahí, porque si la palabra... Porque tú sabes que los ángeles siempre ministraron en el Antiguo Testamento. Y le ministraron al pueblo. Hubieron aparición de ángeles. Por ejemplo, el ángel de Jehová. Y le ministraba que la palabra de Dios. Y era el mismo, una teofanía de Jesucristo. En el tiempo de la ley. También se ministra. Los ángeles siempre han sido ministradores. En este caso, Dios lo usa para llevar también su palabra. En el Antiguo Testamento vemos cómo los ángeles, por ejemplo, en el Sodoma y Gomorra, como Lot, con Lot. ¿Me entiendes? Por ejemplo, Abraham, y seguimos los ejemplos, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué pasa aquí? Que esos antiguos recibieron palabra por medio de ángeles y directamente también de Dios. Entonces, si ellos recibieron esa palabra y le está hablando hoy aquí, por atención, y le está hablando a judíos creyentes, y ellos saben de qué el autor le está escribiendo y por qué le está escribiendo de esa manera, es para que ellos se concienticen de que aferrados a la ley no serán salvos. Fuerte, profundo. Entonces, sigamos. La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Oiga esto, versículo 3. La cual habiendo sido anunciada primeramente ¿por quién? ¿Por quién? Por el Señor. Hablando del Señor Jesucristo. Nos fue confirmada por los que oyeron, por los apóstoles y los que siguieron. Ahora, hermanos, le está hablando a creyentes, no le está hablando a no creyentes. Si descuidamos una salvación, el mensaje de la salvación, si no ponemos atención a vivir por la palabra como debe ser,
Si no nos cuidamos en agradar a Dios, vamos a tener serios problemas. Ahora, la segunda advertencia es advertencia a no rechazar el mensaje de Cristo. 4:6. 4:6 hasta el 13. Violeta, por favor. Ponga atención. Aquí estamos haciendo un ejemplo de hacer un resumen del tema y propósito específico. El tema es la advertencia de Dios. En este caso se escoge la advertencia de Dios, pero usted puede coger otro. Una pregunta, si uno, bueno, es salvo, siempre es salvo, ¿por qué hay tanta advertencia entonces Charlene, en la Biblia? Charlene. Dat klopt toch iets, niet? La pregunta que debemos de hacerlo, ¿de qué manera ellos están usando la hermenéutica? Claro. Ja. ¿Qué clase de método de interpretación ellos están usando? Porque hablamos Hay uno del, solamente. porque hablamos del tema alegórico y espiritualizado. El tema alegórico y que han espiritualizado las escrituras. Entonces, tenemos que entender qué clase de método de interpretación están usando. Porque el mejor es el gramático histórico. Tal como Dios lo escribió, lo predicó, lo enseñó. Entonces, ¿qué pasa? Por eso es que nosotros entendemos la hermenéutica como una ciencia que nos enseña las leyes y los métodos de la regla de interpretación o de la comunicación. Y cuando la aplicamos, hacemos exégesis para extraer la verdad que está ahí escrita en la palabra de Dios. Entonces, ¿qué clase de métodos? Y aquí caemos en lo que nosotros hemos dicho siempre. ¿Cómo es que tenemos una Biblia? Un Padre, un Señor, Jesucristo, un solo Espíritu Santo y una Biblia. ¿Cómo es que en las iglesias hay tantas interpretaciones raras? ¿Cómo es que una línea de la iglesia dice el Espíritu Santo, por ejemplo, creemos en el Espíritu Santo, pero no creemos en los dones del Espíritu Santo? Otro hace tanto énfasis en las experiencias que se olvidan la práctica y del fruto. Entonces, ahí hay un teje-maneje como un tirijala y la gente interpreta la Biblia a su manera. La pregunta es, ¿qué clase de método de interpretación están usando? La pregunta es, ¿quién se beneficia de esa doctrina? El diablo. Tarán. Porque mi pueblo, 4:6, Oseas. Porque uno dice, ok, salvo siempre salvo, entonces, ¿verdad? ¿para qué guardarme? Porque yo soy Ya, salvo. por eso. Voy a pasar por la gran tribulación. ¿Por qué me voy a acordar en santidad? ¿Qué sentido tiene yo de vivir en santidad? Si voy a pasar por todos los fuegos que vienen. Ya. Eso. Dime. Eso es lo que yo digo. Si yo voy a pasar por la gran tribulación, ¿qué sentido tiene de que yo me guarde para Dios? Bueno, como voy a pasar por la gran tribulación, vamos a hacer lo que sea. Y cuando venga el anticristo y todos nos dejemos marcar, porque vamos a pasar como quiera. Vamos, comamos, ¿Está entendiendo? Eso es. ¿Está entendiendo? Porque, perdón, muchas personas. Con fuerza, hermana, para que lo Que escuchen. muchas personas se desviaron. Están en la tribulación, que después que estaban en la sana doctrina se fueron, que están con el Eterno y que van a pasar la tribulación. Se están Gente preparando. de aquí, de este pueblo. Lamentablemente, ¿qué sentido tiene que yo me guarde en santidad? Y con su ropa larga y que... ¿Qué sentido tiene que yo me guarde en santidad? Si voy a pasar por la gran tribulación. Eso es Te lo van que a dar los digo bombazos yo. como quieras. ¿Eh? Te van a dar como quieras los bombazos. ¿Verdad? Eso lo digo yo. Sí. ¿Qué sentido tiene? No vale la pena. Entonces, Ahora la pregunta madura viene. ¿Qué sentido entonces tiene la muerte de Cristo para conmigo? Exactamente. Porque si la muerte de Cristo me libra de la ira de Dios, oiga esto, de la ira de Dios, del pecado, de la muerte, del infierno y todo eso, aquello, ¿qué sentido tiene si como quiera voy a pasar por la ira de Dios? Entonces no he sido perdonado. O yo me estoy descuidando, ¿cómo es? si somos castigados con lo impío. ¿Qué sentido tiene? No tiene sentido porque lo mismo con los hijos de la ira. Entonces ya. ¿Estamos bajo ¿para ira qué- entonces? ¿para qué murió Jesús? Entonces Dios es justo, porque imagínate al final. Uno guarda y el otro. Una cosa que Dios el dice malo bien y lo claro, bueno y que el malo ahí. Dios no va a castigar al justo como al impío. Ya, por eso. Porque el justo es justo. Claro. Ya. ¿Me entiendes? Y Dios ama a los justos. Entonces, Pico. Ya. y en Cristo somos justificados. Amén. Amén. Entonces,
No hijo de ira. Bueno, hermano, si usted está en salvo siempre es salvo y que usted está pecando y haciendo los diablos, los demonios, aquí dice que si no ponemos atención a la advertencia de este mensaje de la salvación, nos perdemos. Y miren Apocalipsis siempre, el que persevera, le haré columna, el que persevera comerá el fruto del El árbol. que le quite lo añade, yo quitaré la parte de él. Ahí está también. Esa. Pues, hermano. Hay que perseverar, hermano, para conseguir la corona. Violeta, por favor. 4, 6 hasta el 13. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia. Páreme ahí. ¿Por qué no entraron? Por causa de desobediencia. Ahora lo que me están viendo, Israel es el pueblo elegido y escogido por Dios. Amén. Amén. Ok. La iglesia es creada por Dios en Cristo Jesús. Amén. Amén. Ok, ahora viene el punto. ¿Cómo es que el pueblo escogido, elegido, creado, santificado, liberado, protegido, pactado, no entraron a la tierra prometida? ¿Por qué? Por su desobediencia, aquí lo dice. Ahora una pregunta. Para los que dicen salvo siempre salvo. ¿Cómo es que Coré no era del pueblo escogido? Claro, Moisés mismo. Que desafió a Moisés. Vean acá, Dios no habla solo a través de ti, Moisés. Dios también habla, yo también tengo autoridad. Ok. ¿Y qué dijo Moisés? Vamos a ver aquí de escogido el día de mañana. Ya. ¿Y qué pasó con Coré y su gente? La tierra se abrió. ¿Y descendieron vivos a dónde? Al Seol. Seúl. Al Seol. Ahora la pregunta es, Coré y toda su gente, ¿no eran del pueblo judío? Claro. ¿No eran del pueblo de Dios? ¿No eran del pueblo escogido? Elegido. Y la tierra se abrió y cayeron fulminados allá directamente al Seol. Entonces tú me vas a decir a mí, cuidado con eso. Eso es peligroso. Que si peligroso. Hermano, oye, bien, yo no quiero meter a nadie bajo terror, ni película ni película de terror, ni cosas espeluznantes, ni historia aterradora, sino decir la verdad. Evitar que las personas caigan en confusión. Entonces, el pueblo por desobediencia no entró. Y ningún desobediente va a entrar al cielo. Pero allá se levantó uno, Lucifer, y la tercera parte se le revelaron a Dios. Y Dios lo echó para afuera, por desobediente. Imagínate tú. Diga. La palabra dice sobre que la obra de la carne lleva a la muerte espiritual. Lógico. Una persona en muerte espiritual no puede, bueno, Pierde la sensibilidad del espíritu. Oiga, esto es muy importante lo que ya les dije. Cuando tú mueres espiritual, tú pierdes esa sensibilidad. Ya las cosas espirituales no te llaman la atención. Tu conciencia ha sido cauterizada al pecado. la pregunta Eso es peligroso. ¿es salvo o no? Si no se arrepiente, se pierde. Claro. Pero es más Porque si difícil. muere en esa condición de, Se pierde. de muerte espiritual. Se pierde. Claro. Ok. Porque está haciendo. Sí. ¿Por qué tú estás desconectado, Charlene? Ya, yo no. Ya. Te pierdes. Porque aún Jesús dijo Peligroso. en Lucas 15, creo que dice, el que permanece a mí, entonces tiene vida, pero el que Muerte. ya no está conmigo, entonces muere. Exactamente. Claro. Por eso Entonces, es que está conectado a la fuente. pero el Señor le da a la persona tiempo para arrepentirse en ese, Hasta que viva. como los Hasta corintios, ¿entiendes? Sí, exactamente como Pero los si corintios. muere así en ese estado y no se arrepintió, Pregúntate por qué el Espíritu Santo a través de Pablo mandó a arrepentir a los corintios. Y dime que el Espíritu Santo no estaba, entre los corintios donde estaban todos los dones espirituales. sí. Aló, hermano, abramos los ojos. Y se manifestaban allí. El Espíritu Tenían Santo. los dones. Muchos me dirán aquel día, Señor, en tu nombre echamos fuera qué, Demonios. en tu nombre hicimos qué, Milagro. en tu nombre profetizamos. Profetizamos. Y yo le declaré, apartado de mí nunca os Os conocí. conocí. Hacedores de maldad. Ahora los dos discípulos dicen, ahora ¿quién puede ser salvo? Dice Jesús, lo que para el hombre es imposible, pero para Dios sí. Entonces sigamos. Entonces la desobediencia
Está dura la cosa. Por desobediente, tú puedes perder tu salvación. Ay, Dios. No, tú te sales del plan de salvación, debo decir. Ya. Porque la salvación como plan no se cae. Ni Jesucristo tampoco. Pero tú o yo, cualquiera, que desobedece a Dios, se sale del plan y se pierde la persona. Amén. Sigamos. Otra vez determina un día. Hoy diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz, Con fuerza, hermana, póngale dinamismo. si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Páreme ahí, otra vez repite el término desobediencia. ¿Ya? Eso. Ahora, ¿a quién le está hablando el autor? El autor Judíos creyentes. a judío creyente. ¿Qué ejemplo ha escogido el escritor del libro? ¿Qué ejemplo? De lo de Israel. ¿O no? ¿Qué más ejemplo contundente que ese? Y eso es para mí, y eso es para nosotros. Ya, como Corintio dice también. Ejemplo. Y estas cosas están escritas aquí como ejemplo para aquellos que han alcanzado los siglos. Oiga. Y el que esté firme, Mire que Oiga, que esté firme. mire que no caiga. Ahora, si tú eres salvo, siempre salvo, ¿por qué dice mire que no caiga? ¿Verdad? No, imagínate. Otra. entonces no se puede caer, entonces es raro. Entonces va contra la palabra. Mentiroso. Señores, que hay gente que se cree en eso. Doctrina falsa. Hay gente que se cree en eso. Oye, Satanás ha desarmado al pueblo con esta doctrina. Fuerte. Una vez preguntó un maestro holandés, dice, ¿y qué pasa? Dice, Dios puede romper su pacto con la gente. ¿Y la condición del pacto? ¿Se le olvidó? Se lo olvidó, porque dice su pacto es eterno. Sí, pero ahora viene el punto. En ese pacto no hay una condición, obediencia. Deuteronomio Con un 28. pacto hay dos partidos. Uno tiene su responsabilidad. su responsabilidad también. ¿Y qué pasó con Deuteronomio 28? ¿Qué hacemos? Dios habla de la responsabilidad de su pueblo hacia su mandamiento. Pero yo pienso que hay personas que toman la Biblia conforme a su Conveniencia. la conveniencia. Sí, No, lo que pasa es que el lado de fuego, sí, no les gusta mucho. el lado de fuego consumidor como que aterra mucho. No le gusta mucho. Sí. Como que tiene miedo. Es mejor saber la verdad y la verdad os hará libre. Sí, porque claro. Por eso cuando yo oigo una persona que dice, no, porque el Espíritu Santo puso en mi corazón, me dijo, yo, bueno. Hermano, hay de aquel que dijo sin yo haber dicho. Ya. Aquellos que parecen que tienen como una conexión, como un cable, no sé, con el Espíritu Santo. A ver si yo le pregunto a Charlene, mira, consígueme ese cable porque, oye, Levanten el dedo, que Dios me dijo. óyeme, y siempre, Ten mucho cuidado con eso. y tú, óyeme, y tú ayunas y oras y busca de Dios y ora y A veces no le ayunas. escuchan. Porque uno Y una persona que ni un día ayuna ni ora, ni busca a Dios. así dice Sin relación. Es que se lo dijeron, pero no fue Dios. Aquí aquí viene en su corazón. ¿Ya? El Espíritu Santo puso y me dijo, ahora viene el fuego. Hermano, Jesús dijo, ponga atención a la palabra de Jesús. De mí pueden hablar, pero del Espíritu Santo, El Espíritu Santo me dijo, sin decirte. Ay, mamá. señores, el Espíritu Santo mata gente. Tremendo problema estás metiendo tú. Aló, A Zafira ya. a Zafiriani lo fulminó ahí mismo. Que dicen que Pero qué de la gente que dice el Espíritu Santo me dijo que venga a pactar, vengo a pactar. con- Ay, Mira, ay. es blasfemando al Espíritu Santo. Señores, miren, son falsos profetas. miren, señores, Ahí no hay respeto. miren, esto me da miedo. Vamos a dejarlo. No, de verdad, esto me da miedo. ¿Sabe por qué? Porque esto es peligroso. Usando el Espíritu Santo. Decir que el Espíritu Santo me dio sin haber dicho. Esto da miedo. No, esto da miedo. Y yo digo, el Espíritu Santo mata gente. También mira a Nani y Zafira.
y decir no, porque él lo puso sin haber dicho nada. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que la desobediencia del pueblo, hermano, toda una generación cayó postrada. Y esto no es, para los que me están viendo por ahí, nosotros les tenemos que cuidarnos. Señores, estamos hablando de Moisés, un hombre que sacudió a Egipto. Varón. Un hombre que yo me imagino que cuando Faraón lo veía temblaba, pero como era Faraón quería hacerse el duro. Varón, Moisés hablaba con Dios cara a cara, varón. Oye, yo me imagino que cuando Moisés llegaba, Faraón temblaba, pero como era Faraón, Ok, ya. para que no dijeran, oye, Faraón está temblando, ¿qué pasó? Sí, sí. Se hacía el duro, yo me imagino. Sí, se hacía duro. Dios Padre. Pero cuando ese hombre agarraba esa vara, yo me imagino que Faraón, Ay. que sacudió a Egipto. Ah, Estamos hablando de un hombre que duró 40 noches y 40 días hablando con Dios. Estamos hablando de un hombre que descendió resplandeciente de allá arriba. Agua de la peña. hablaba con Estamos hablando de un hombre, hermano, que no se levantó otro como él en Israel. Lo más humilde. Y en un descuido, aló, ponga atención aquí. Usted que me está viendo, líder, si usted es profeta, maestro, lo que usted sea, lo que Dios le llamó, ponga atención en esto. Un hombre, hermano, que abrió el mar rojo en dos. Oye, que él habló a Dios y Dios le dijo, dile, ¿por qué clamas a mí? Le dijo Dios a él, yo te di la autoridad. Dile al pueblo que marche, resuelve a tú, Moisés. Tú tienes la autoridad. Oye. Gloria a Dios, sí. Hermano, ¿y usted cree que eso no fue notorio para todas las naciones? Y entonces no entraron. Cogieron temor. Hermano, todas las naciones que cuando vieron que Dios, a través de Moisés, usando a Moisés y a Aarón, derrumbó, derrotó, humilló a la primera potencia de ese entonces. Ahora viene lo duro. En un descuido, no entró. Wow, pues es fuerte el asunto. Por eso Pablo decía, no es que yo lo haya alcanzado, sino que me... Extiende. Y dice que somete a su cuerpo. Porque el que No vaya piensa a que ser. está bien, mire que no caiga. ¿Tú me estás entendiendo? Que esté firme. ¿Por qué Pablo le dice a Timoteo, guárdate puro? No es casualidad. De ti mismo. Cuídate de ti mismo. Cuidado. Cuídate de ti mismo de De tu sus sombra. pensamientos. Sí, Ya. ¿Tú te imaginas tú? ¿Tú estás entendiendo? No confías en sí mismo. No, por verdad. No te confías en ti mismo. Entonces viene uno. Después de mira. Aquí viene lo maduro. Espíritu Santo me dijo. Que el Espíritu Santo le dijo. Atención. Puede caer. Yo creo que el Espíritu Santo habla, sí, ¿eh? Aló. Sí, claro. Pero hay gente como que, yo no sé. Yo le pregunto a Chalenco, sígueme ese cable porque yo lo necesito. Exagera, gente que exagera. ¿no? Sí, varón. Toma espiritual, ¿no? Entonces, vuelve y repite la desobediencia. Sigamos, Violeta. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Entonces aquí vemos claramente una advertencia a no rechazar el mensaje de Cristo. Pero primero vemos la advertencia a no descuidar el mensaje de Cristo. Segundo, una advertencia a no rechazar el mensaje de Cristo. Ahora tercero, una advertencia a no dejar de crecer. En el conocimiento. Hermano, Hebreos 6, 9 hasta el 12. Tenemos que seguir creciendo. Hay gente que se para. Hermano, el que me dice a mí que conoce este libro ya, que lo sabe todo, es mentiroso. No alcanza nunca. Es mentiroso. Claro. Es mentiroso. Ya lo sé. Si no, ya yo lo sé. Yo le hago la pregunta, explícamelo.
Y el mismo, no, que se vuelve un 8. Entonces dime. Hebreo 6, 9 hasta el 12. Violeta. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. En otra palabra, es una advertencia a seguir creciendo en la salvación. Oiga bien, la salvación tiene dos facetas muy importantes. ¿Quién me puede decir cuáles son esas dos? El progresivo y el instantáneo, por decirlo de algún modo. ¿Qué tú ibas a decir, Sierva? Oye, espiritualmente, en Cristo Jesús, la salvación es completa. Amén. Amén. La segunda es el estado progresivo en esta vida. Y el último eslabón que falta, ¿cuál es? ¿Pero cuál es? ¿Cómo, Charlene? Glorificación. La glorificación. Hermano, nosotros estudiamos en la salvación en Cristo. Repase. Al monte de Leclerc. Que Dios le bendiga. Al monte de Cler. El licenciado de Cler. Que Dios le bendiga. Y que Dios lo siga bendiciendo y lo siga usando. Amén. Oiga esto. Hermanos, nosotros tenemos que entender algo muy importante. Y es que cuando una persona cree en el Señor, no puede dejar de crecer. El hambre, la búsqueda del pan. Es que la vida eterna es algo expansivo. Ahora, ponga atención a lo que voy a decir ahora. Nosotros estamos dentro de la vida eterna. Ahora, como estamos dentro de la vida eterna, nosotros tenemos que crecer en la vida eterna. Pero ya la vida eterna está ahí. Ahora nosotros tenemos que comenzar a desarrollarnos en ella. Y el Espíritu Santo va a comenzar a ampliar por medio de la luz de la palabra qué es la vida eterna en nuestras vidas. Estoy hablando de Cristo, ¿eh? Entonces, cuando hemos creído en el Señor Jesucristo, usted no puede parar de crecer. Aprenda, estudie, investigue. Entonces, si estamos en la vida eterna, entonces nunca terminemos de crecer. Dime, porque aquí viene una cosa, la vida eterna es perfecta, usted es una criatura. La criatura siempre tiene que aprender. La vida eterna es Cristo, es completa, es perfecta. Entonces nadie puede decir que ya lo sé. Ya. Solo hay uno que lo puede decir y se llama Dios. Por eso es que él dice, yo soy el que soy. Hay alguien, no conozco a ninguno. ¿Está entendiendo? Él mismo lo dice, no hay Dios fuera de mí, no hay fuerte. Yo no conozco a ninguno. Solo Él, yo y nadie más, y nadie más. Yo soy Dios y nadie más. Oye, Aleluya. ese título No, pero que no hay más. es el único, oye, es el único que puede decir eso. Así es, porque Él es Él. Yo soy. Yo soy. ¿Cómo te llamas? Dile, yo soy, te envió. Pero ¿cómo así yo soy? El eterno, ya vete. Porque no cabe en una palabra nada más. No, Señor, tú sabes Es que... tan grande. Aquí, no, Señor, tú sabes, Moisés. Que no soy, es que no soy de buen hablar, Moisés. Está bien, Moisés, mete tu mano Está mudo. lleno de lepra. Mételo otra vez, limpiecito. Y yo tuve que hacerle algunos milagros ahí delante de su pueblo para hacerle creer. Tremendo, ¿no? Todavía Moisés tenía un poquito todavía de la mentalidad de los egipcios encima, ¿sabía? Claro. Hay muchos que tienen todavía a Egipto en la cabeza. Que tenía que Todavía pasar. tienen el egipcio encima. Necesita una liberación mental, ¿eh? Entonces, tú tienes que crecer, tienes que estudiar, investigar, estudiar la palabra, estudiar, aplicarla. Meterte profundamente. Mira cómo son los judíos con su libro. Eso es ahí, ya ve, ahí. Mira los musulmanes cómo son con su libro.
No hay ejemplo. Tenemos, por ejemplo, al evangelista, el doctor Lucas. También. Dice con mucha diligencia. Exactamente. Entonces, hermano, no pare de crecer. Estudie. Tenga su propia biblioteca. Investigue. Busque. Métase a lo profundo. Agua profunda. Es normal cuando uno tiene un hijo, uno quiere que crezca. Si no crezca, entonces uno se pone... Ay, ¿qué está pasando? Sí. Y para que crezca le da. Le da. Ahora viene el punto. ¿Cómo Dios te va a encargar a ti o te va a poner a ti en tus manos cosas grandes? Sí, a lo- Planes grandes. sí, a lo ¿Eh? poco. Trabajo, proyectos de gran magnitud. Hermano, oiga bien. El diablo es el diablo. Y el diablo está lleno, está endemoniado. Ahí se verá que hay demonios. Oiga. Oye, Y una cosa que la gente, oye, Satanás conoce la Biblia mejor que usted y que yo, ¿eh? ¿Usted y yo? Claro, estaba allí también. Satanás conoce a Dios. Él sabe. se lo narró a Jesús. ¿Está entendiendo? Aló. Él conoce las leyes. Sí, ese tipo sabe Biblia. Viene de allá. ¿Por qué tú piensas que él fue allá a pedir permiso para atacar a Job? Porque él sabía, Sabe las leyes. solo puedo buscar un permiso para derribar a este hombre. Job no tenía nada para que él podía ganar. Entonces tiene que ir. Exactamente. Ahora, si Dios te da un proyecto de gran magnitud, te pone en la mano para que tú resuelvas, el diablo va a decir, este hombre hay que derribarlo, hay que derrumbar eso. Si tú no sabes, ni conoces la maniobra, ni conoces cómo funcionan las cosas, hermano, mira, por eso dice que no tiene que ser un neófito. Una persona que no tenga conocimiento profundo, una persona que no sea un recién convertido, tiene que ser una persona capacitada, preparada. Mira, Pablo estaba preparado en todo, en lo bueno y en la mala, naufragio, apedreado, lapidaron. Y el tipo seguía, ¿por qué? Porque el tipo sabía, estaba preparado, el tipo estaba capacitado por Dios para toda buena obra. Yo me imagino que el diablo dice, yo no sé qué hacer con este hombre. Oye, lo llamó hasta una plaga. Y no se moría, vivo ahí. Papá Dios, oye, ¿Tú entiendes? A Pablo lo mataron porque Dios quiso que lo mataran. Sí, porque claro, si Dios no quiere. La voluntad del Señor. Porque cuando tú tienes un proyecto, que Dios te pone ese proyecto en la mano, para que tú lo lleves a cabo a través de la gran comisión, y tú sabes cómo hacerlo, y tú sujetas a las leyes del proyecto y de los dictámenes que Dios ha dado, el diablo, por más que haga, no va a encontrar. Y tú mueres cuando Dios lo decida. Amén, así es. Oye, Ya lo sabe. Jesús dijo, mi hora no ha llegado. Nadie le podía poner la mano. Nadie le podía poner la mano a Jesús. Nadie, porque el de allá arriba la orden. Dijeron, Eso no lo había dijo- eso lo alguien dijo que a- pueda eso lo hablar dijo así. a Herodes, ¿fue? Sí, Se lo dijo. no, a Pilato. A Pilato. Ninguna autoridad tú no tienes sobre él si no es dada de allá arriba. Se lo dijo. Cuando tú conoces la palabra, por eso es importante estudiar profundamente las escrituras. Por eso dice, Oseas 4:6, mi pueblo perece porque le faltó conocimiento. El original de entender, mi pueblo perece porque le faltó visión del plan. ¿Está entendiendo? Por eso es importante conocer las escrituras, porque así entendemos cuál es el plan. Así entendemos cuál es la visión. Así entendemos cómo funciona. Así entendemos cómo son las leyes. Así entendemos cómo nos tenemos que manejar. Repito, el diablo es un ser espiritual. ¿Oye? Hay que luchar con él en el espiritual. ¿Y cómo lo hacemos entonces si no conocemos las leyes? Varón, una pregunta. Diga, varón de Dios. Que no se vaya. Satanás subió, pero de ahí en adelante no hubo un stop que él no tenga que subir más a molestar la paciencia. Porque, La Biblia dice que acusa a los escogidos día y noche en Apocalipsis capítulo 12. él se mantiene siempre acusando. Es el acusador, ese es su trabajo. Pero no que presenta en la presencia de Dios. Mira, Estoy hay hablando. algunos que dicen que sí, otros dicen que no. Porque cuando fue, Se le quitó la autoridad y el poder, eso sí. Pero tenemos que entender. puede permanecer la presencia de Dios porque lo quema. Ya él no Hay que es entender. santo. Aló. Entiende. Aquí. ¿Se cielo o no? Aquí, entiende una cosa. Que puede quedarse en Aquí, el- entiende una cosa.
Satanás es esclavo de Jesús. El Amén. Señor puede hablar con él, Pero se no baja la- precisamente pero el no va a la primer presencia siglo. ya tercer cielo. Oiga, Su presencia. yo lo voy a leer. Él no puede pisar Yo arriba. lo voy a leer. Yo lo voy a leer. Está derrumbado. Yo lo voy a leer, capítulo 12. En el tiempo de Job, ¿qué? Pero Jesús murió, resucitó. Pero ahora estamos en Apocalipsis, capítulo 12. En la gracia. Los acusa de día y de noche. Vamos a ver. Versículo, y esta guerra no ha sucedido, está hablando del segundo cielo. ¿Qué tiene que acontecer? Capítulo 12. Y el día Versículo 10 en adelante. ¿Qué dice, Charlene? Entonces oí un gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de No nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Amén. Pero eso no quiere decir que está No, que fue lanzado fuera. allí. Sido lanzado Pero puede fuera. hablar con el Señor donde quiera. Eso Pero se yo entiende. pienso que después de Cristo murió, Es Jesús que decide eso. Si Jesús lo llama y le dice, siéntate ahí, diablito, se porque el tiene que Señor sentar. mismo está en todas partes. Yo- Puede decir, "What?" Yo te entiendo. ¿Entiendes? Pero yo pienso, ok, antes de que Jesús no murió, entonces, ok, podía tener acceso. Ajá, pero ya no. ya no. No, yo te entiendo. Pero, Entonces, claro que Dios Ahí lo puede dice. hablar Lugares con celestiales. él Pero él lo dijo. Solo ¿Usted hay- lo en leyó? diferentes sí, porque, lugares. sí, ¿Usted lo leyó? pero es que esa No, pero guerra. no dice dónde. No, pero es que esa importa. guerra. Fue fuera. Aló. ¿Fuera de dónde? ¿Del segundo cielo o del tercer cielo? El De la Segundo, presencia. Ahí es que va a los lugares celestiales. por ahí quizá habla Ahí con se Dios. queda y- ¿Me entiendes? Pero yo lo que. Acusando. Aquí. Póngame atención, oiga esto. Ya. Primero que todo hay que entender algo. Está perdido. Allá no. Dice día y noche. Acusador era. Día y noche. No, es el acusador. No, dice el acusador, gracias que ya. Sí, no, pero dice el acusador. Ahora, recordemos que el capítulo 12 tiene tres dimensiones: una historia, una pasada, una histórica y una futura. Cuando Satanás es echado fuera del segundo cielo, totalmente, entonces va directamente a atacar a Israel. Directamente. Ya la iglesia no está aquí para ese entonces. Y aquí viene un punto que hay que analizar. ¿Fue echado del segundo cielo? Sí. Del segundo cielo, no. De Ese tercero a segundo. segundo cielo. Porque cuando nosotros analizamos, en el Edén, ahí fue echado del tercer cielo. En Ezequiel capítulo 28, ahí fue echado del tercer cielo. En Isaías 14 también habla bien claro que fue echado. Está hablando del tercer cielo. Aquí está hablando de las regiones celestes. ¿Me doy a entender? Cuando va a ser echado del segundo cielo. Ahora, él acusa de noche a los santos. Eso es su trabajo. Ese es su trabajo. Y su ministerio es matar, hurtar y destruir. Entonces, ahora, quien decide eso es Dios, el Señor Jesucristo. Amén. Entonces envía sus agentes para monitorear a nosotros, Siempre. para siempre acusarnos. Siempre. Entonces, lo que quiero decir es que, oiga bien, tú eres esclavo de quien te vence. Yeah. El diablo no se gobierna. Jesucristo esclavizó a Satanás. Oye bien, para poder saquear la casa del hombre fuerte, ¿qué es lo que tiene que pasar? Atar el Primero tiene que venir uno más fuerte. sí, y atar los Primero tiene que vencerlo. Perdón, uno más fuerte. Segundo, vencerlo. Tercero, atarlo.